El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7:00 lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece hoy la liturgia de la Iglesia. ¿De acuerdo? Mirad, estamos preparándonos para celebrar un acontecimiento que es el fundamental, ¿no?, de nuestra vida cristiana. Cuando nos acerquemos a la Semana Santa, a la celebración del Triduo Pascual, vamos de alguna manera, ¿no?, a acompañar a nuestro Señor Jesucristo en una Pascua que para nosotros adquiere una dimensión litúrgica, porque vamos a celebrar el Triduo Pascual, pero que al mismo tiempo representa para todos y cada uno de nosotros la oportunidad para que la palabra de Dios que hemos escuchado en el día de hoy se cumpla en nosotros, ¿no? Porque el objetivo primordial de la obra redentora de Cristo es hacernos a nosotros criaturas nuevas. ¿De acuerdo? Ya lo dice San Pablo: lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. ¿De acuerdo? Hemos sido restaurados, ¿no?, como consecuencia de la obra redentora de Cristo, lo cual para todos y cada uno de nosotros tiene que ser signo de esperanza. ¿Y por qué es un signo de esperanza? Porque de algún modo, de nuestro devenir, en nuestro caminar, en nuestra historia, sabemos que hay muchos signos de fragilidad y de debilidad que hacen en algún determinado momento que experimentemos un poco de desasosiego, ¿de acuerdo?, y de desconfianza. Realmente, ¿no?, realmente la obra de Cristo hace posible que se pueda restaurar el corazón del hombre, que podamos no ser definidos a la luz de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestra fragilidad, sino que realmente tengamos vida nueva. Eso no solamente, ¿no?, hay que cotejarlo a la luz, ¿no?, de la conciencia de lo que es nuestra alma, sino también de lo que es nuestra vida. Porque evidentemente, si hay algo que es caduco, es evidentemente pues nuestro paso como peregrinos de este mundo. Hay esperanza de que haya una vida nueva, que de algún modo todo esto que está revestido de contingencia y de fragilidad dé paso a algo que está revestido de perfección y de inmortalidad. Es una pregunta. Es una pregunta muy interesante, porque en eso de algún modo se sostiene nuestra fe y nuestra esperanza cristiana. ¿De acuerdo? Si realmente nosotros somos conscientes que cuando salgamos de este mundo seremos reconstituidos y renovados, ¿no?, a la luz de la resurrección. ¿De acuerdo? Y que todo eso que para nosotros hoy es signo de purificación, de pulimento interior, ¿no?, ya llegará un momento en el que todo eso dé paso a una situación que para nosotros será de plenitud y de gozo, de alegría. ¿De acuerdo?
Y es algo que alimenta la esperanza del corazón del creyente mientras de alguna manera, ¿no?, pues tiene que recorrer este camino, porque ya sabéis, ¿no?, que la participación en la gloria de Dios y en la resurrección y la vida, como pasa en la vida de Cristo, de algún modo está determinada en gran medida en nuestro camino terrenal por la experiencia de la cruz. ¿De acuerdo? O sea, que de algún modo todos somos plenamente conscientes que en algún determinado momento todo ese proceso de purificación que todos estamos llevando día tras día al asumir nuestra cruz de cada día, pues va a haber un momento en el que va a alcanzar una dimensión de esplendor. ¿De acuerdo? Y alguien diría, ¿y cuándo, Padre? ¿Cuándo? Porque parece que tarda, ¿no? Parece que tarda el Señor. Hay que tener paciencia y confianza que su palabra se cumple. ¿De acuerdo? La primera lectura que hemos hecho en el día de hoy es de un texto del profeta Isaías. El libro de Isaías está compuesto en 3 partes. ¿De acuerdo? Hay 3 como momentos redaccionales del libro de Isaías y estamos en la tercera parte. La primera parte es un Isaías más de denuncia, es el típico profeta que denuncia al pueblo de Dios su pecado y que si no se convierten, pues de algún modo ellos mismos cosecharán la ruina, ¿no?, si no vuelven su corazón a Dios. La segunda parte es cuando ya se ha dado la situación de la destrucción de la ciudad santa y el destierro, los israelitas en algún determinado momento sufren las consecuencias, ¿no?, de lo que ha sobrevenido por su pecado. Y Dios les consuela a través de la segunda parte del libro de Isaías, que se conoce como el libro de la consolación, ¿no? Es Dios que en algún momento le hace ver al pueblo que ha escuchado sus gemidos y que de algún modo, ¿no?, el Señor va de algún modo prometiendo que Él, ¿no?, va a restaurar al pueblo de Israel y le va a devolver el esplendor que tenía antes, con tal de que en algún momento simplemente se acerquen a Dios con un corazón contrito y humillado. ¿De acuerdo? Y la tercera parte de Isaías es la vuelta del destierro. ¿De acuerdo? Cuando ya de algún modo el Señor cumple su promesa y el pueblo regresa, ¿no?, a Jerusalén, alegre, ¿no?, por ver cómo ciertamente el Señor les está dando la oportunidad para ser nuevamente el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces ese texto que hemos escuchado en este día, voy a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva, y cuando yo cree esos cielos nuevos y esa tierra nueva, Jerusalén, ¿cómo se le apodará? Alegría y júbilo. Porque es evidente, ¿no?, que la obra de la restauración y de la redención que Dios obra en nuestro corazón es un motivo de inmensa alegría. Lo que proviene del perdón y de la misericordia de Dios es algo que de algún modo nosotros experimentamos con gozo. ¿No os dais cuenta de eso? Cuando somos perdonados, ¿qué experimentamos en el corazón? O sea, el perdón trae consigo pues un motivo de inmenso gozo interior. No es lo mismo que el juicio y la condenación, porque la condenación, ¿no?, normalmente, ¿qué experiencia suscita en nuestro corazón? Cuando alguien es condenado, ¿cómo se siente? Aplastado, triste, me explico, sin esperanza. La realidad del pecado en sí misma es una realidad que en algún determinado momento condiciona en gran medida nuestro corazón. Hay muchas personas que pueden llegar a sentirse frustradas, condenadas, ¿no?, porque en algún determinado momento el signo de la fragilidad, ¿no?, se ha hecho presente en sus vidas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuántas personas pueden cargar con los errores que han cometido, ¿no?, a lo largo de su historia? Imaginad por un solo instante que tuviéramos que de algún modo llevar cuentas de todas las trastadas y de todas las metidas de pata que hemos hecho en la vida. Pues sería un peso bastante agobiante, ¿de acuerdo? Bastante agobiante. Estoy convencido que si lo sopesáramos en una balanza, nos daríamos cuenta que el peso negativo tiende a ser más pesado. ¿Me explico? Y a pesar de eso, nosotros hemos tenido una experiencia. En la experiencia de la misericordia, Dios nos ha dicho, y lo dice la palabra de una manera clara, aunque tus pecados sean aunque tus pecados sean rojos como escarlata, o sea, venid y litigaremos, dice el Señor, saldrás tan blanco como la nieve. Que el Señor nos diga en la palabra que a través de su perdón no lleva cuentas del mal,
sino que a través de su misericordia nos renueva interiormente, haciéndonos criaturas nuevas, nos da la oportunidad cada día, al acercarnos a la misericordia de Dios, de empezar de cero. De empezar de cero. ¿Qué os parece eso? Un regalo, algo maravilloso, algo extraordinario. ¿Cómo no ser conscientes, no? Conscientes de lo que significa realmente la misericordia de Dios para nosotros. La fe tiene que abrir nuestro corazón para poder acoger esa buena noticia y para darnos cuenta, ¿no? A pesar, ¿no?, evidentemente, de los signos de fragilidad que acompañan nuestra vida, que el acercarnos a Dios puede provocar esa misma situación, ese mismo júbilo. Lo expresa el profeta aludiendo fundamentalmente a una situación que el pueblo, pues evidentemente, ha sufrido, ¿no? El pueblo ha visto la destrucción de la ciudad, ha visto cómo de alguna manera, ¿no?, pues muchos israelitas, ¿no?, sufrieron las consecuencias de la devastación. En realidad, ¿no?, el panorama de Jerusalén era muy similar al que nos encontraríamos en muchas ciudades de Europa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, un panorama totalmente desolador y horroroso, ¿no? Y sin embargo, Él promete, ¿no?, que cuando de algún modo se restaure, ¿no?, se restaure el pueblo de Dios conforme a su promesa, pues de alguna manera ningún niño, dice, no, fíjate, hablando de las bendiciones que Dios había ofrecido a su pueblo, la bendición de una vida larga, ¿no? Es un poco como se entiende, ¿no?, la dimensión para el pueblo de Israel de la bendición de Dios. El niño, ningún niño pequeño morirá. Los ancianos, pues bueno, los hombres llegarán a la ancianidad. ¿Será joven el que llegue a 100? Vaya consuelo para todas las de aquí. ¿Será joven quien llegue a 100? Ah, menos mal, Padre, menos mal. Eso nos sienta muy bien. Que nos digan que somos jóvenes, ¿no?, los que lleguen a 100, fíjate tú. O sea, porque de alguna manera, ¿no?, a través de esa lógica, lo que plantea el libro de Isaías, ¿no?, es que de algún modo la vida bendecida, que es la vida que tiende de alguna manera a extenderse en el tiempo para los israelitas, que para nosotros significa, es un signo de ¿qué? De la vida eterna en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues que de algún modo eso se va a manifestar en la experiencia de la renovación del corazón, ¿no? Cuando Dios realice, ¿no?, este prodigio y haya verdaderamente unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿no? ¿De acuerdo? Es un motivo de alegría y de gozo que hace posible, ¿no?, que nunca caigamos ni en la desesperanza ni en el desconsuelo. ¿De acuerdo? Quien pierde la esperanza, de algún modo deja de ver a Dios y deja de alguna manera de apoyarse en el cumplimiento de sus promesas. Y por eso tenemos que estar muy atentos y vigilantes, porque la tentación de la desesperanza os acecha siempre. ¿No os dais cuenta que muchas veces sentimos como un dedo acusador? Algo que de alguna manera como que nos tira tierra encima para sentirnos aplastados. ¿No os dais cuenta que hay una cierta sensación a la hora, sobre todo y especialmente, quizás de ensimismarnos, ¿no?, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras dificultades, de perder el sentido y el norte hacia donde dirigimos nuestros pasos? Al maligno no le interesa que tengas esperanza. No sé si me entendéis. Por esa razón es tan importante escuchar esta palabra y plantearnos desde lo profundo del corazón esa certeza interior. El Señor al final hará nuevas todas las cosas. Todas las cosas. El Señor las puede renovar y hacerlas nuevas. Así que, pues hay que pedirle al Señor esta fe y esta confianza, porque no quiero que nadie de los que estamos aquí sufra las consecuencias de la desesperanza. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pero es que la vida es difícil. Ya lo sé. Es exigente. Ya hemos dicho que en nuestra vida, en nuestro peregrinar por este mundo, hay muchas cosas que de algún modo adquieren la dimensión de purificación y de cruz. Eso es así. No lo vamos a negar. Pero tenemos que confiar que el resultado, que hay un para qué en medio de esa exigencia que todos vivimos y que por eso debemos perseverar y ser constantes para que, como dice San Pablo, si hemos tenido que ser o compartir los padecimientos de Cristo, también con Él seamos glorificados. ¿De acuerdo? Entonces, aunque las situaciones sean difíciles,
aunque tengamos muchos elementos de purificación, ya sabéis que si estamos aquí es porque de algún modo, evidentemente, venimos suplicantes, pidiéndole al Señor que atienda a muchas de las necesidades y de las inquietudes que purifican nuestro corazón. ¿De acuerdo? ¿O veníais a dar un paseo por el monte y estáis aquí de tranquis? No, pues no. Veníamos a orar por nuestros hijos, ¿no? Pues muy bien, pues pedir al Señor esa gracia, que no perdáis nunca la esperanza del poder que tiene el Señor de hacer nuevas todas las cosas. Y en eso tenemos que de algún modo cimentar nuestra piedad, nuestra súplica, ¿de acuerdo? Sí, Señor, en tus manos está el poder alcanzar todas aquellas situaciones que creemos que de algún modo sean renovadas en gracia. ¿Me explico? Sobre todo y especialmente cuando pedimos, evidentemente, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias. Pues muy bien, pues le pedimos al Señor esa gracia confiando en que Él sabrá en su tiempo y en su momento obrar conforme a lo que hoy ponemos en su corazón de Padre, ¿no? Por eso tenemos que seguir, de alguna manera, recorriendo este camino de fe, pero nunca quedarnos estancados, lamentándonos y sufriendo de alguna manera como consecuencia de nuestra impotencia, porque eso al final nos hunde, ¿no?, en una profunda desesperanza. ¿Me entendéis esto? Entonces hay que de alguna manera reforzarnos en Dios para que Él de algún modo sostenga nuestra esperanza y esa esperanza nos mantenga, dice San Pablo, que la esperanza nos mantenga alegres. Y alegres, aquí yo no traduzco una alegría chabacana, o no sé si me entendéis. Alegres es en paz, con serenidad, ¿de acuerdo? Que de alguna manera, ¿no, Señor? Y que no estemos como consecuencia de la desesperanza, lo que produce fundamentalmente la desesperanza, que es un poco como de cara amarga, amargura, y ¿me explico? Sino paz, paz. No dejemos que de alguna manera el demonio consiga, ¿no?, minar los cimientos de nuestro corazón. Nuestra fe tiene que apoyarse enteramente en el cumplimiento de esta promesa del Señor. Por eso os hago la invitación a que creáis. Que lo que ponéis hoy en vuestros labios a los pies del Señor llegue al corazón de Dios. Que lo creáis firmemente. Ya el Señor se encargará. ¿De acuerdo? Ya el Señor se encargará. Es que yo quiero verlo. Deja que el Señor lo haga a su tiempo y en su momento. ¿De acuerdo? Porque no podemos fundarnos en signos. Hoy lo vamos a hablar con el Evangelio. ¿De acuerdo? Tenemos que fundarnos simple y llanamente en la fe y ponernos en camino. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comentar el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio interesante. Estamos en el inicio de la vida pública de Cristo, en el Evangelio de San Juan. ¿De acuerdo? Ha pasado ya las bodas de Caná, cuando el Señor convirtió, ¿no?, el agua en vino. ¿Os dais cuenta de esa renovación que sucede en Caná de Galilea? El agua en Caná era el agua que utilizaban los judíos para purificarse. ¿De acuerdo? Vamos, para lavarse. ¿Qué tipo de agua sería? Sería del río. Sería de lo más... No sé si me entendéis, de lo más... ¿Eh? No habrían depuradoras, no. O sea, sería un agua de aquella manera, ¿no? ¿Me entendéis? Si es para lavarse, tú, no sé, ¿cuál agua guardarías para lavarte los pies, las manos? O sea, normalmente no es un agua pura, vamos a decirlo así, ¿no? Y el Señor obra el milagro convirtiendo esa agua en el vino, que ya sabéis que cuando lo prueban, lo que dicen, ¿no? En las fiestas todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú has puesto el vino bueno ahora. Vino bueno. ¿Entendéis la transformación? Es algo extraordinario. ¿Y cómo se puso? ¿Qué pasó en esa fiesta? ¡Bah! Todo fue alegría y gozo. Todo fue alegría y gozo. ¿Me entendéis? Esa transformación, ese signo en Caná es de alguna manera una manifestación de lo que hará la gracia en la nueva alianza a través del acontecimiento de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, el Señor pasa por Samaria y luego camino otra vez a Galilea, donde de algún modo el Señor en el Evangelio
plantea cómo no hizo tantos signos y prodigios, sobre todo en su tierra, en Nazaret, por la falta de fe que tenían aquellos, ¿no?, que eran incapaces, ¿no?, de reconocer los signos que de algún modo acompañaban, ¿no?, el anuncio del Evangelio del Reino en la persona de Cristo, porque evidentemente pues lo consideraban uno más del pueblo, el hijo del carpintero, pues evidentemente no les faltaba fe y confianza, ¿no?, para poder acoger lo que el Señor a través de su palabra quería transmitir para que esa palabra se hiciera vida, ¿no? ¿De acuerdo? Llega nuevamente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y pues claro, ¿no?, pues todo el mundo estaba esperando que hiciera pues signos y prodigios, ¿no?, para que de alguna manera a través de esos signos pudieran creer. Pero el Señor les reprocha, ¿no?, la actitud. No son los signos y los prodigios, ¿no?, las cosas extraordinarias las que abren nuestro camino a la fe. Sería muy fácil. ¿Me explico? Os imagináis muchas situaciones. Imaginaos que el cura levitara. Claro, el cura empieza a levitar y esto se llena. ¿Me entendéis? Claro. Porque lo extraordinario llama la atención. Si Dios se manifestara de esa forma, pues evidentemente, ya os lo digo con el corazón, todas las iglesias estarían llenas. Porque buscamos seguridad, algo que nos dé, ¿no?, la confianza de decir, sí, es así, porque esto es extraordinario. Pero cuando el Señor vino a este mundo, no se manifiesta a través de signos extraordinarios, ¿de acuerdo?, sino se manifiesta a través de algo que es totalmente ordinario, y es la fe. La fe. El Señor quiere que de alguna manera confiemos en su palabra, y si tenemos esa confianza a través de ese corazón pequeño, capaz de abandonarse, ¿no?, capaz de dejar en sus manos todo cuanto de algún modo depende fundamentalmente de su omnipotencia, para Él esa actitud y esa disposición del corazón produce un fruto extraordinario. Extraordinario. Y lo vemos aquí con el funcionario real y su situación. Se acerca a Jesús: Señor, tengo un hijo que está muriéndose. Y fijaos, ¿no?, el Señor de algún modo está, y sigue el Señor reprochando la actitud. Es que queréis signos y prodigios. Y el hombre persevera en su búsqueda. No sé si me entienden, ¿no? O sea, el hombre: Señor, te lo pido, por favor, acércate, vente que mi hijo se está muriendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y el Señor se queda mirando a este funcionario real y le dice, ¿no?, mira, tu hijo está vivo. Vete para tu casa. Tu hijo se sanará. Está sano. No dice sanar, está sano. Vete a casa. Claro, no podía comprobar por WhatsApp en ese momento. No sé si me entendéis. No se basa en la seguridad. Tiene que creer en la palabra del Hijo de Dios. El viaje de Caná de Galilea a Cafarnaúm, que es de donde venía este funcionario real, es un viaje que tardaría unas cuantas horas, ¿no? Me explico, para llegar allí y cerciorarse un poco de la situación. Por lo que más o menos intuimos en el Evangelio, pues sucedería muy probablemente al final del día, porque hasta el día siguiente no puede ir de algún modo a comprobar la realidad. ¿De acuerdo? Y él toma la decisión de fiarse de la palabra del Señor. No sé si me entendéis. Este funcionario real toma la decisión de, ya se lo he dicho al Señor, he puesto, ¿no?, mi inquietud en su corazón, el Señor me ha hecho una promesa, mi hijo se salvará, mi hijo no perderá la vida, pues yo me voy para mi casa, voy a fiarme de la palabra. Y va caminando hacia Cafarnaúm cuando se encuentra la comitiva que viene desde Cafarnaúm en dirección contraria, ¿no?, que son sus siervos, y que vienen a avisarle que no se preocupe más, que su hijo ya está sano. Y él les pregunta, bueno, ¿y cuándo fue esto? Fue como a la hora séptima. ¿No? La hora séptima, ya sabéis que más o menos sería más o menos como la 1 de la tarde, ¿no? Será como al mediodía, ¿no? Ahí nos damos cuenta, ¿no?, que era empezando la tarde, vamos a decirlo así, ¿no? Y él recapacita y se da cuenta, ¿cuándo fue que de alguna manera el Señor me dijo esto? Ostras, fue a esa hora, a esa misma hora. Con lo cual quiere decir, ¿no?, que la plegaria, ¿no?, la plegaria que dijimos al corazón de Dios es eficaz.
sea que el Señor de alguna manera cumple su promesa. Cumple su promesa. Y es un prodigio de fe en sí, porque la invitación hoy es precisamente a caminar en esa confianza, ¿no? Caminar en esa confianza. Vosotras hoy dirigís, y hoy específicamente os habéis acercado aquí a dirigir una plegaria y una oración muy concreta al Señor. ¿De acuerdo? Tenemos esa confianza de decir, el Señor nos ha escuchado y será fiel a su promesa a la hora de decirnos, no os preocupéis, que vuestros hijos viven. Sí. Pero claro, cuando consideramos esta plegaria a la luz del acontecimiento, ¿no?, de gracia que nos permite de alguna manera, digamos, aterrizarlo en nuestra vida, ya sabéis que la verdadera vida a la que apuesta, ¿no?, el Hijo de Dios es a la vida eterna. ¿De acuerdo? Y es un poco, para mí, como la mejor forma, ¿no?, de darle contenido, digamos, a esa plegaria desde la esperanza, ¿no? Lo que le estamos diciendo, Señor, que nuestros hijos se salven. Que nuestros hijos encuentren la luz. Que nuestros hijos, de alguna manera, tengan una vida nueva. ¿Y creéis que el Señor no escucha la oración de una madre? Pero si hubiera un signo, si hubiera algo, pues mejor, ¿no? Pero a veces el Señor pone a prueba nuestra fe y nuestra perseverancia y nuestra constancia, ¿de acuerdo? Aunque veamos esto de una manera como muy eficaz, ¿no?, muy directa en el funcionario real, el funcionario real tuvo que suplicarle al Señor, ahí, ¿no? Suplicarle al Señor. Estuvo ahí, ¿no?, insistiéndole, hasta que el Señor de algún modo pues le transmite y le comunica esa promesa. Y se pone en camino. Necesita tiempo para madurar esa experiencia, ¿no? ¿Os imagináis al funcionario real? Me voy a casa sin la solución, ¿no? Porque no viene el Señor conmigo, ¿no? Que sería un poco lo que le daría un poco de más tranquilidad y más certeza a mi corazón, ¿no? No sé si me entendéis. Si fuera Jesús con él, estaría más seguro. Sin embargo, el Señor le pide un acto de fe. Vete, camina, sigue tu camino. Entonces, no sé si me entendéis la sensación, la lucha de ¿y si llego y no ha pasado nada? No sé si me entendéis. Entonces, primero creer que todo viene solo. Claro, es un poco lo que tendríamos que plantearnos en el día de hoy, lo importante que es que haya un refuerzo enorme en la capacidad que tenemos de confiar en la palabra del Señor. Porque la fe, de algún modo, que descansa, ¿no?, en esta certeza, que no es una certeza basada en signos ni basada en seguridades, ¿no?, sino basada simplemente en la conciencia que tenemos de la omnipotencia de Dios, pues esa fe es la que consigue milagros. Por eso normalmente cuando intentamos reflexionar sobre estos temas, nos damos cuenta por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos, que nuestra fe normalmente es muy pequeña. ¿De acuerdo? Es muy pequeñita. Por eso cuando la palabra dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, yo sí, Señor, tienes razón. Nuestra fe es muy pequeña. Así que vamos a pedirle, ¿no?, que el Señor que aumente nuestra fe para que a través de esa fe podamos de algún modo ser plenamente conscientes de la omnipotencia de Dios, sobre todo en aquello que para nosotros es casi que imposible. Sobre todo en aquellas cosas que generan tanta impotencia en nuestro corazón. Y que esa fe y esa confianza nos reafirmen la esperanza de que yo hoy estoy de algún modo elevando mi súplica confiada al Señor y seguro que el Señor la escuchará y seguro que el Señor obrará conforme a su gran misericordia y providencia. Entonces de aquí tengo que salir ¿cómo? Si salgo con esperanza, si salgo con confianza, ya el Señor me ha dado su promesa. Descansaré en el cumplimiento de su promesa. ¿Y eso qué permite? Un alivio en el corazón enorme. Porque cuando el corazón descansa en Dios, evidentemente, ¿no?,
alejamos de nosotros esas tentaciones de las que os hablaba antes, ¿no? Porque cuando la desconfianza y la desesperanza se ceban con nosotros, ya sabéis el fruto que produce en nuestro corazón. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Sí. Hombre, porque todos lo hemos sufrido alguna vez. Así que vamos a pedir esa gracia y que el Señor, que bueno, se la pedimos por intercesión de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, que es modelo en esa fe, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, según tu promesa, ¿no? Oye, pues que la Virgen, ¿no?, nos ayude e interceda por nosotros para que alcancemos esa maduración de nuestra vida cristiana en la vida teologal. La fe, la esperanza, las que estábamos hablando en el día de hoy, y junto con ellas, la caridad y el amor. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. ¿De acuerdo? Fe. Fe y confianza en las promesas de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.